Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, damos gracias a Dios que estamos acá, que la lluvia no nos detiene, sino que podemos estar, como bien dijimos, dando inicio al estudio del libro de los Hechos, un libro que para nosotros es de suma importancia por lo que representa. La semana pasada estuvimos nosotros dando algunas pinceladas, básicamente de motivación, para que a partir de ahora podamos estudiar este libro. Hicimos énfasis en que podamos leer el libro durante el proceso y no sé, hermanos, ¿han leído Hechos completo o van de camino? ¿Quiénes han leído por lo menos 5 capítulos aquí? Bueno, eso quiere decir que la porción de hoy por lo menos ya se sabe que se leyó. Y en audio. Ah, excelente. Entonces, vamos a poner en orden las cosas. Me gustaría una persona voluntaria que pueda tener el micrófono a mano para que nos ayude entonces, Edward, gracias, nos ayude pasando micrófono en el día de hoy. Como lo prometido es deuda, dijimos que no íbamos a forzar a que tenga que, sino que usted desde su silla puede hablar y también deseando que podamos participar. Dos razones importantes que dimos para estudiar el libro de los Hechos, la estuvimos destacando la semana pasada con respecto a que el libro de los Hechos nos presenta básicamente el nacimiento de la iglesia. Eso es trascendental. El nacimiento de la iglesia, que obviamente se menciona en el capítulo 2 de Hechos, pero también nos presenta a nosotros, entre muchas cosas que pudiéramos mencionar, un trasfondo histórico de la mayoría de las cartas que ya conocemos. Sin el libro de los Hechos posiblemente no sabemos cómo surgió la iglesia de Filipo. Sin embargo, en Hechos capítulo 16 se da ese detalle de cómo nace la iglesia de Filipo y así se da con otros tipos de cartas que ya usted y yo conocemos. Así que permítanme orar. Vamos a iniciar recitando el versículo que dijimos que hay que memorizar, Hechos capítulo 1, versículo 8. Permítame orar. Señor amado, gracias te damos por este tiempo tan maravilloso que tú nos das a esta hora de como pueblo tuyo, como iglesia, estudiar tu palabra, Señor, de una manera más ordenada y queremos, más que otra cosa, aplicar a nuestras vidas estas enseñanzas. ¿Cuántas veces leemos una y otra vez un libro, pero pocas veces nos detenemos a analizarlo y a poder también reconocer que lo que tú hiciste y estás haciendo a través de tu pueblo hoy hasta nuestros tiempos no es en vano? Gracias porque el mismo Espíritu Santo que se derramó allí en Hechos capítulo 2 también está con nosotros. Tú prometiste que no nos ibas a dejar huérfanos y así lo cumpliste. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a aplicar a nuestras vidas estas enseñanzas y enseñarle a otros. Glorifícate, Padre. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, a la cuenta de 3, Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice 1, 2 y 3. Cuando haya venido en Samaria y hasta los confines de la tierra. Podemos repetirlo otra vez sin que se vea en pantalla, Pablo, porque hay una pista ahí. Vamos a repetirlo otra vez. 1, es el primer versículo, el 8. 1, 2 y 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Excelente, hermano. Dense un fuerte aplauso ahí. Excelente. Muy bien. Hermanos, ese versículo que acabamos de recitar es clave en el libro. ¿Y por qué decimos que es clave? Por una razón simple. Una de las cosas que mencionamos la semana pasada es que Hechos, como se le conoce, para muchos, Hechos de los Apóstoles, que dijimos que en realidad el nombre no se corresponde exactamente con lo que vemos en el libro, porque al fin y al cabo no vemos un detalle de todos los apóstoles o el ministerio completo de cada uno de ellos. Al contrario, hay mucha especulación de muchos de esos apóstoles, pero sí tenemos registro de lo que hizo Pedro y Juan, pero por parte, no todo tampoco. Tenemos registro del ministerio amplio del apóstol Pablo y no tenemos constancia, excepto de Jacobo, que en el capítulo 12 muere, y otros que de manera en conjunto, diríamos, se mencionan. O sea, nosotros no tenemos una biografía de los apóstoles, nosotros no tenemos como que si el protagonismo está en ellos. Y ahí es que vamos a iniciar a analizar este libro. Entonces, ¿por qué decimos que este versículo es clave? Porque te está diciendo Jesús que el propósito para el cual, o uno de los propósitos fundamentales para el cual ellos habrían de recibir o ser investidos o capacitados por el Espíritu Santo, no era para su orgullo propio, no era para que ellos ahora dijeran, bueno, no está Jesús, estamos nosotros, no. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no antes, porque obviamente la obra del Señor, separado del Señor, nada podemos hacer. Jesús aquí asciende a los cielos en esta primera parte, le da mandamientos, instrucciones específicas. Ellos contemplan a Jesús ascendiendo a los cielos, le dice en ese capítulo 1 que se queden o que permanezcan en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre o el cumplimiento de lo que ya Jesús le había dicho en los evangelios. Y aquí está diciendo la razón. Cuando eso suceda, ustedes me van a ser testigos. Y ahí entonces esa palabra se repite mucho, también es un término clave en el libro. Entonces, ¿por qué decimos que es clave el versículo? Porque te está presentando justo el desarrollo, el orden en que Lucas presenta cómo el evangelio, la iglesia se expandió desde Jerusalén, luego pasa toda Judea y Samaria, y ya cuando hablamos de confines de la tierra, sabemos que el libro llega hasta Roma. Sin embargo, esto sería un anticipo, diríamos, de lo que sería la predicación de Dios, del evangelio, en todo el mundo. Por eso esto es clave, porque es precisamente lo que vemos. Los primeros versículos, hasta el capítulo 6, finales 7, antes de que Esteban sea apedreado, vemos cómo el ministerio se desarrolla en Jerusalén. Pero viene la persecución y tienen que salir a Judea, a Samaria, forzosamente, pero sabemos que Dios estaba detrás de todo eso. Y luego de que permean haciendo la obra toda esa zona, ya sabemos que la otra parte, con su mayor extensión, la tuvo el apóstol Pablo, que es conocido como el apóstol a los gentiles. Entonces, eso es un versículo que usted a lo largo de este estudio lo debe de tomar muy en cuenta. Por lo pronto, todos estos primeros capítulos tienen que ver con el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén. Vamos a leer el primer versículo para ir entonces avanzando. Dice el versículo número 1, en el primer tratado, oh Teófilo. Ojo aquí, ¿cuál es el primer tratado? Que ya lo mencionamos, Lucas. O sea, ahí no hay discusión, ya la mayoría de los comentaristas, estudiosos de la Biblia, dan por sentado que Lucas es el autor. Por las razones que dimos, dice, oh Teófilo. Aquí, en este punto, cuando dice Teófilo, tengo que destacar de que ha habido muchas especulaciones. Sobre todo, ustedes saben que cuando se da poca información
de un personaje o de un acontecimiento, desafortunadamente muchos caen en el terreno de la especulación. Y yo les voy a mencionar a modo aleatorio varias de las especulaciones que se dan con respecto a Teófilo. Una de ellas es, según aparece en los registros extrabíblicos, es que este Teófilo quizás haya sido un sacerdote judío, por ejemplo. Algunos dicen que quizás pudo haber sido un sacerdote judío por el hecho de que hubo uno llamado en esa época, en el año 37 al 41 después de Cristo, llamado Teófilo ben Anás. Y algunos estudiosos lo han querido relacionar con ese Teófilo. Otros ven a Teófilo como un oficial romano por el hecho de que en Lucas él dice excelentísimo. Era un término que regularmente se usaba de respeto y para distinguir a una persona de cierta categoría en la sociedad. De manera que al utilizar en Lucas excelentísimo, algunos entienden que posiblemente haya sido un oficial romano. Inclusive hay otros que se van quizás un poco más allá y dicen o se atreven a decir que posiblemente este Teófilo haya sido abogado del apóstol Pablo en su juicio en Roma. Miren a dónde van llegando los pensamientos. Hay otros que dicen que quizás este Teófilo haya sido, como lo plantea la iglesia copta, que es una iglesia ortodoxa que data del primer siglo de Egipto, donde relacionan a Teófilo a una persona, a un judío piadoso, básicamente. Tampoco tenemos, diríamos, prueba para determinar que esto sea así. Ahí hay algunos que de manera alegórica relacionan a Teófilo o pone a todo el mundo como destinatario, porque en el sentido de que Teófilo significa amigo de Dios o amado de Dios y sus derivados relacionados a esto. Y algunos entonces lo ven como si fuera un epíteto. Es como que si dijera que todo el que reúne esa condición de amado de Dios o amigo de Dios, entonces pudiera ser un destinatario. Tampoco podemos llegar a esa conclusión de que Lucas usara esa referencia velada al pueblo de Dios en sentido general. No vemos esa forma de expresarse en los escritos de Lucas. Y otros dicen que posiblemente sea una persona de dinero, rica o de cierta clase social, a quien Lucas quería dar o honrar, diríamos más bien, presentándole las cosas en orden de lo que Jesús había dicho, había enseñado. O sea, le estoy mencionando una serie de teorías o posiciones, diríamos, de algunas que otras personas con respecto a Teófilo. Ahora, lo cierto es que Lucas no nos da detalles de quién fue ese Teófilo. Si fue uno de los que acabo de mencionar o si fue otro tipo de personaje. De manera que, al fin y al cabo, nos quedamos con esa parte. O sea, es un personaje conocido, no podemos decir que era alegórico, porque ahí entonces sí caemos en un terreno un poquito más especulativo todavía, pero sí era una persona real que le escribió tanto en el primer tratado, en el Evangelio, como ahora en Lucas. Es una persona. Dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué sugiere esto, hermanos? O sea, pudiéramos decir que el Evangelio de Lucas, porque es la referencia que él hace, es simplemente lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, no concluyó lo que hizo. Quedó incompleto. Faltaron muchas cosas. ¿Qué es lo que está básicamente expresando Lucas acá? Simplemente es como plantean algunos escritores. El libro de Lucas o el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, como le conocemos, sean prácticamente los dos tomos, 1 y 2 respectivamente, de un tratado, como lo presenta, un libro. Es como que si fuera la continuación de. O sea, terminamos acá con la muerte de Cristo y su resurrección. Pero si usted abre las primeras páginas o los primeros versículos de Hechos, presenta a Jesús también ahí. Presenta la última
reunión, diríamos, que tuvo Jesús con sus discípulos hasta que ascendió a los cielos. Por eso entonces eso guarda, si ustedes se fijan, en Crónicas pasa algo parecido. Usted terminando de leer segundo de Crónicas y abriendo Esdras capítulo 1, se da cuenta que hay, lo último que dice de Ciro, lo menciona Esdras en su capítulo 1. Por eso muchos entienden que Esdras escribió Crónicas. Y hay muchas pistas. Entonces, estas son pruebas inclusive de que Lucas mismo lo haya escrito, de que no haya sido otro. Es la continuación. En este caso, es muy bien que él haga esta referencia a lo que comenzó a hacer y enseñar, porque ahora lo que se va a presentar es la obra de Cristo que se continuó en la persona del Espíritu Santo mediante sus discípulos que llegaron a ser apóstoles. Eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Hechos, la continuación. Porque Jesús, recuerden lo que le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿qué pasó? Jesús dice: yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes, yo le mandaré otro consolador. Más adelante se lo dice. De manera que Jesús, y él mismo inclusive le promete a ellos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en la persona del Espíritu Santo. De manera que este hecho o esta expresión, comenzar a hacer y enseñar, lo que nos está indicando es que hay una continuación de lo que Jesucristo empezó a hacer. Ahora, una pregunta que surge natural es que él dice acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Usted pudiera decir, pero y entonces quiere decir que ahí está todas las cosas, porque cuando usted se lee Lucas hay cosas que menciona Juan que Lucas no la menciona, y hay cosas que Mateo menciona que Lucas no la menciona. Usted dirá: ¿qué pasó acá? Obviamente, recuerden que los evangelios, aún todos uniéndolos, no recopilan toda la información del Señor Jesucristo, porque ahí nosotros tenemos plasmado básicamente todo lo que Dios quiso en su soberanía que nosotros tuviéramos a mano hoy día. Podía mencionar, porque hay por ahí muñequitos que presentan a Jesús haciendo milagros siendo niño, y muchísimas series, especulando, claro está, pero la Biblia no menciona eso. Entonces, aquí esta referencia a todas está haciendo o implica los aspectos principales. Recuerden que es a Teófilo que le está escribiendo, y él está destacando el ministerio de Cristo, puntos principales específicos que él quería que su destinatario conociera. Claro está, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que tampoco podemos decir que había sagacidad en Lucas o que no. Dios obró para que llegara a Teófilo de una manera fiel el mensaje. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que comenzó Jesús a hacer? Podemos incluir muchas cosas, porque todo su ministerio terrenal, los milagros que hizo, las personas con quien compartió, todo lo que Jesús hizo está dentro de eso. O sea, si usted quiere saber lo que él comenzó a hacer y enseñar, léase Lucas, léase los evangelios. Es a eso que él se está refiriendo. Y dice aquí, en el versículo 2, vamos avanzando para que el tiempo nos ayude, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Cuántos días duró Jesús luego de su resurrección? El versículo que continúa va a decir la duración. ¿Cuántos días? 40 días. 40 días. Entonces, ahí se está refiriendo hasta que se completó ese día que fue recibido arriba. Obviamente más abajo se va a mencionar ese detalle. Aquí está a modo de introducción diciendo lo que Jesucristo hizo. Si usted lee, por ejemplo, Lucas, el capítulo 24, también habla de la ascensión de Jesús. Pero aquí se da un detalle que no se menciona en el capítulo 24 de Lucas, y es que presenta esa conversación muy importante que tuvo con sus discípulos. Dice hasta que el día en que fue recibido arriba, después de haber dado ¿qué? Mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles fueron esos mandamientos que, según indica aquí, Jesús le dio a ellos?
¿Usted recuerda Mateo 28? ¿Qué Jesús le dijo a ellos? La gran comisión. Eso está dentro de lo que Jesús, antes de ascender a los cielos, le comisionara a ellos. Inclusive ya acá en este texto también Él le va a dar instrucciones de qué deben de hacer. ¿Qué debían de hacer ellos? A diferencia de lo que hicieron anteriormente, cuando Jesús muere y esos días antes de resucitar, estaban todos desconcertados, uno por acá, otro por allá, el uno lo negó y así sucesivamente. Jesús aquí le va a decir, quédense en Jerusalén. Que no le pase como la primera vez, que cuando yo morí en la cruz, en ese interludio hasta la resurrección, eso fue un caos, pero el Señor lo sabía. El Señor sabía lo que iba a pasar. Entonces, Él le había dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Por qué se menciona el Espíritu Santo? Recuerden que el ministerio terrenal de Cristo nunca se desliga de la obra del Espíritu Santo en Él. ¿Estuvo dónde? En su bautismo. ¿En qué más? En todos los aspectos que usted ve de la vida de Jesucristo está la presencia del Espíritu Santo. Por eso lo menciona aquí, porque no se desliga uno del otro. Y aquí hay un término que dice a los apóstoles que había escogido. Aquí hay un término temprano, diríamos, apóstol, que ya comenzó, diríamos, a desarrollarse un poco más amplio, cuando los demás, Pedro, Pablo, comienzan a hablar de manera más específica y comenzamos a ver lo que ellos hicieron como tales. Aunque en Mateo, en otros evangelios aparece ya el término apóstol, hay muchas fuentes, por ejemplo, que dicen que básicamente el origen del término apóstol tiene que ver con la expedición de una embarcación o de una nave, cuando se enviaba a un destino específico. Y el término apóstol tiene su raíz en el sentido de que de enviado, con el tiempo fue emplazando, vamos a decir, el objeto por la persona. Lo mismo pasaba con Faraón en los tiempos bíblicos, que usted sabe, Faraón lo que significa es casa grande. Pero el término se adjudicó a quien ocupaba el oficio de rey de Egipto en aquel entonces. Se le llamaba como faraones. Pero Faraón lo que significa casa grande, haciendo referencia al edificio como tal de ellos. Entonces, algunos entienden que con el tiempo el término llegó a referirse a la persona que hacían la labor de mensajeros o enviados. Sin embargo, en el texto bíblico nosotros podemos ver claramente que el término apóstol ya tiene un sentido más específico a aquellas personas que Cristo envió, comisionó. En tiempo más adelante vamos a ver que el término se amplía un poco más y se le llama apóstol inclusive a Bernabé, se le llama apóstol a otros personajes, pero no eran de los 12 apóstoles, porque lo vamos a lo largo de la historia o del estudio de Hechos vamos a establecer la diferencia entre los unos y los otros. Pero los 12 apóstoles eran exclusivos. Ni siquiera el apóstol Pablo era de los 12. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí dice los apóstoles que había escogido. El mismo Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. Algunos dicen que Jesús no escogió a Judas. ¿Qué usted dice de eso, hermano? ¿O dejamos la pregunta caliente para el final? Vamos, seguimos ahí entonces. Entonces, apóstoles que él había escogido. Vámonos con el versículo 3. Recuerden que cualquier pregunta la pueden hacer. Estamos avanzando para poder explicar esta primera parte. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Repito, a quienes también, ¿a quienes fueron? Cuando dice a quienes también, a esos apóstoles que él había escogido. Después de haber padecido, ya usted sabe lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, se presentó vivo, hablando de su resurrección. ¿Cuántos días dijimos? 40 días. Con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa indubitable?
convincente. Que no se puede. El micrófono, recuerden, por favor. Ya lo dijo, pero es para que los demás escuchen. Pruebas, dice allí el texto, indubitables, pruebas decisivas, como dice Crisneri, pruebas convincentes. O sea, eran demostraciones, diríamos, seguras, no evidencias momentáneas, sino que eran convincentes, decisivas. Ahora bien, él está hablando de su resurrección, se presentó vivo. ¿Cuáles eran esas pruebas, según lo que conocemos de Jesús, lo que él hizo en su resurrección? ¿Cuáles entonces podían ser esas pruebas indubitables? O sea, esas pruebas de su resurrección, claro está, ¿cuáles eran esas? Convincente. Le voy a dar una pista. Usted sabe que Jesús tuvo apariciones, ¿no? Después de su resurrección, aquí nos está hablando de milagros específicamente, de su ministerio terrenal. Se está hablando de cuando resucitó, pruebas contundentes, indubitables. Mencionen una. ¿Qué hizo Jesús? Le voy a dar una. Esa es una. ¿Qué le dijo él a Tomás? Tócame. Mira mis manos. Eso es una prueba indubitable. ¿Qué otra prueba indubitable? Comió con ellos el pan, que no fue un espíritu, como dije por ahí, un fantasma, fue una persona real, en cuerpo, glorioso, claro está, pero resucitó. El texto dice así mismo, como ustedes mencionaron, él comió y bebió con los discípulos. Tomás y los demás vieron que sus manos podían ser palpables. Pero también hay muchos textos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 dice que él se apareció a 500 hermanos a la vez. Eso es una prueba indubitable. Porque aquí nosotros estamos viendo parte de lo que Jesús hizo. Por esos 40 días, él tuvo apariciones en personas específicas, grupos específicos, porque él dejó pruebas de su resurrección. Que aunque todavía no había terminado de escribirse los libros que tenemos, el libro de Hechos y otros más, realmente nuestro Señor Jesucristo mostró pruebas de su resurrección. Y cuando hablamos de pruebas, eran irrefutables. ¿Y cómo dice el texto ahí? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué tiene que hablarle del reino de Dios? Porque es importante que Jesús, dentro de todas esas cosas que él hizo, de esas pruebas indubitables, tenía que hablarle acerca del reino de Dios. A los judíos, que usted sabe qué pasaba con ellos. Usted sabe qué esperaban o anhelaban ellos. Pero él está hablando de un reino que puede abarcar varios aspectos, diríamos, según el contexto. Algunos ven como la interpretación correcta de las profecías mesiánicas que se habían hecho acerca de él. Cuando usted lee Lucas capítulo 24, él tiene que explicarle, esto fueron lo que dijeron los profetas y esto fue lo que pasó. Oye, todavía Jesús antes de morir le había dicho que tiene que cumplirse la profecía tocante a mí en mi muerte. Y luego de que resucita, también tiene que reiterarle, porque recuerden que los judíos estaban muy apegados y muy esperanzados en una restauración que física, en una restauración literal, política, de manera que ellos todavía hasta ese momento necesitaban que Jesús le hablara de algo que es mucho más valioso e importante de lo que ellos podían pensar. Porque déjeme decirle que en el tiempo que se está viviendo, y luego vamos a dar unos detalles sobre los emperadores, el emperador de turno de ese entonces era Tiberio. Y los emperadores, que vamos a ver también, cada uno tenía sus características. De hecho, el libro de los Hechos se escribió en el lapso de 4 emperadores.
en la historia. Y vamos a poner algunas tareas con respecto a esos emperadores para entender el trasfondo. Pero Jesús le está hablando de un reino espiritual, de un reino que va más allá de lo que ellos entendían. Entonces, era necesario que Jesús le hablara de todas esas cosas, de las promesas que el Señor tenía para ellos y para su iglesia. Dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de dónde. ¿Puede leerlo, por favor? Si lo puede leer. Lea, sí. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ok, muy bien. ¿Por qué Jesús tiene que decirle que no se fueran de Jerusalén? ¿Qué había visto nuestro Señor? ¿Qué conocía el Señor de ellos para decirle, no se vayan de Jerusalén? Lo mismo que les mencioné hace un momento. ¿Qué hizo Pedro en el capítulo 21 de Juan? ¿Dónde estaba Pedro y otro? Pescando, y cada quien estaba en lo suyo. Yo les mencioné que muchos estaban desconcertados. Y el Señor, cuando resucita, les habla del reino, el verdadero reino que ellos debían de conocer y entender, el reino de Dios. Y en esa última reunión, estando ellos juntos, que era lo que necesitaban ellos, en vez de estar separados y corriendo uno para acá y otro para allá, debían estar juntos. Jesús aprovechó ese momento de comunión y le dijo, no se vayan de Jerusalén, porque era un lugar difícil en ese momento. El pueblo de Dios, y más con esta ola de persecución que habría de levantarse hacia ellos, y las amenazas que podían haber recibido, el temor que podía haberle causado, porque déjeme decirle, se ve muy fácil que Jesús le dice no se vayan de Jerusalén, pero ellos vieron que lo mataron a su maestro. Resucitó, pero todavía, cuidado si lo matan otra vez este hombre, porque humanamente hablando, ellos están viendo las cosas de la perspectiva terrenal. Jesús le dice a ellos, quédense ahí, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era en Jerusalén, no era en Galilea, no era allí, en la otra parte de Roma. No. Ellos tenían que esperar en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Enviaré otro consolador. Otro consolador, el Espíritu Santo. Y le dijo, oísteis de mí. Era necesario entonces que ellos estuvieran, oigan esto, en el momento designado, en el lugar designado, que podía ser el sitio de mayor peligro, pero también de mayores oportunidades. Y ellos debían de tener una expectativa reverente de Dios, un profundo anhelo de estar preparado para recibirle. Y más adelante vamos a ver cómo ese grupo de discípulos, que luego de que Jesús muere se dispersan, como dice el dicho, herirás al pastor y ¿qué va a pasar con las ovejas? Serán dispersadas. Así estaban los discípulos. Jesús los reúne otra vez, con pruebas a muchos, con pruebas indubitables, convincentes de su resurrección, como la acabamos de mencionar, la lista, y algunas otras más. Y ahora en consecuencia les dice a ellos, ahí estando juntos, en esta última reunión tan importante, no se vayan de Jerusalén. No se vayan a pescar, no se vayan allí, que las labores, que no se vayan, que camino allí. No. Quédense ¿dónde? En Jerusalén. Eso tiene un principio también muy interesante para el pueblo de Dios, el ser unánime, estar unánimes, como Dios también bendice la obra. En este caso, ya no es algo nuevo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo la promesa del Padre, la cual dice, les dije, oísteis de mí.
Entonces lo que se está añadiendo aquí, pudiéramos decir, es cuando el Señor le dice, no se vayan de qué, ¿de dónde? De Jerusalén. Pero ya ellos habían oído de que Él iba a enviar ¿qué? Otro consolador. El problema está en que usted y yo ya sabemos cómo reaccionaron ellos cuando Jesús fue llevado a la cruz. Era necesario que estuvieran juntos y Jesús le mandara que se quedasen allí. Versículo 5, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recuerden ustedes que de eso se va a detallar un poco en el capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo, cuando todos los que estaban presentes allí recibieron el Espíritu Santo. Y lo que estaba haciendo Juan, porque el mismo Juan en Mateo capítulo 3, 11, le hace una preparatoria a los que estaban allí. Esto no vamos a decir el final, este es el medio, esto es una preparatoria, pero luego vendrá otro que bautizará en espíritu, que no es como lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué importancia tiene esto para la iglesia? Usted lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana. Entonces, ¿qué sucede? Algunos entienden que luego de que Jesús asciende a los cielos, que lo vamos a ver ahora, ¿puede apagar el micrófono? Luego de que Jesús asciende a los cielos, algunos entienden que pasaron 10 días. O sea que el lapso de tiempo, los 40 días que Él duró y luego ascendió, a partir de ahí quedaban unos 10 días para lo que conocemos como el Pentecostés, que también hay que hablar de la fiesta de Pentecostés, en qué consistía en esa festividad judía, qué implicaba para ellos esto y qué tiene que ver el Espíritu Santo justamente en esa fecha y no podía venir en otra festividad. Vamos a analizarlo la semana que viene. Ahora, en ese tiempo fue determinante para ellos estar como unánimes, listos, preparados para esa llegada. De manera que todo el capítulo 1 tiene que ver con esa preparación, esa expectación que ellos debían de tener en virtud de lo que Dios le había prometido. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, oigan qué pregunta más solemne, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea que lo que mencioné hace un momento, ellos revelaron su corazón, claro está. Y qué bueno que hicieran la pregunta. Qué bueno que no se quedaron callados y le hicieran la pregunta para uno confirmar exactamente lo que ellos estaban pensando. Cuando se dividió el reino, ustedes saben que se separaron las tribus, la apostasía que hubo en el reino de Israel, y solamente de un lado se quedó Judá, Benjamín, los levitas que estaban sirviendo en el templo. Y aunque duraron aproximadamente casi 300 años más que el reino de Israel, que se lo llevaron los asirios, al final los de Judá se corrompieron. Y los babilonios fueron los que llegaron con Nabucodonosor, y ya usted se sabe la historia. Pero en el caso de Israel, ellos se mezclaron con otras naciones. Inclusive establecieron su capital, después de varios lugares, ya sabemos, en Samaria, en el monte de Semer. Y de ahí, con la mezcla que ellos tuvieron emparentando con otras naciones, eso dio lugar a lo que conocemos usted y yo como samaritanos, pero eran enemigos del pueblo de Dios. Los judíos que usted y yo conocemos en el Nuevo Testamento provienen precisamente de Judá, de los que habían quedado. Ahora, lo sorprendente sería cuando decimos aquí, restaurarás el reino de Judá. No lo dice así, dice de Israel. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, ¿a qué se está refiriendo? Si es a Israel como el reino del norte, el otro que se dividió, o al reino de Judá específicamente, o si se está hablando de manera general de la nación, porque recuerden también que independientemente de que se hubiera dividido el reino, por la razón que sea, Dios, y en muchos textos de la Biblia también se hace referencia a Israel en sentido general, no solamente para referirse a Judá, sino también a toda la nación. Pero ellos, al fin y al cabo,
lo que estamos observando, y ya lo hemos mencionado, es el pensamiento de ellos con relación al establecimiento de un reino terrenal, básicamente en el que ellos fueran liberados del yugo del Imperio Romano en el que estaban precisamente en esa época sometidos. Ellos odiaban a los romanos, ellos odiaban a muchos. De hecho, Mateo mismo era despreciado, porque todo el que trabajaba para ellos, imagínate, Mateo era cobrador ¿de qué? De impuestos. Ellos no eran amados por los judíos, porque todo, inclusive el que trabajaba para ellos, también era su enemigo. Sin embargo, Dios llamó a quien Él quiso como quiso. Pero ellos estaban pensando, ellos estaban humanamente hablando, esperando algo terrenal. Para ellos lo más grandioso era eso, y por eso dijimos en los versículos anteriores que Jesús, con esas pruebas indubitables, hablándoles, dice el texto, acerca del reino de ¿qué? De Dios. Y ellos aquí están preguntando que si el reino que fue destruido iba a ser restaurado. Jesús no le responde directamente a las preguntas que ellos le están haciendo con respecto a si lo va a restaurar o no, a la manera de lo que ellos entendían, porque Jesús conoce su corazón y Jesús sabía lo que había dentro de ellos. Ahora, Él está ahora respondiendo, cambiando de dirección, para que ellos se enfoquen, ¿sabe qué? En la promesa, para que ellos se enfoquen en lo que realmente ellos deben de ¿qué? De esperar. Quédense ¿dónde? En Jerusalén, para que esperen la promesa del Padre. Aquí le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cómo usted definiría o cómo usted diría con su propia palabra lo que Jesús quiso decirle ahí? Pero póngase el micrófono porque... Dominicano. ¿Qué usted cree que Jesús quiso decirle ahí? Eso no es de su incumbencia. Eso no es de su incumbencia. Ustedes no tienen que ver con eso. En dominicano. Vamos a ver. ¿Alguien tiene otra opinión sobre esto? Podría estar diciendo ahí, hagan lo que yo ya les he dicho y déjenme la otra parte a mí, que esto no le corresponde. Ok. ¿Ustedes tienen otra tarea que encargarse? No os toca a vosotros saber los tiempos. Aquí hay el empleo, ustedes saben el término griego, cronos y kairos. ¿Ustedes lo conocen eso? Cronos, kairos. Por ejemplo, cronos, ¿a qué se refiere? Al tiempo cronológico. Cronos. Y kairos es lo que nosotros conocemos como el tiempo de Dios. El momento en que Dios ha determinado tal o cual cosa. Para definirlo quizá un poco más rápido. De manera que es cierto. O sea, a veces nosotros queremos saber cosas como nos pasa también a nosotros de este lado del mundo. Gracias a Dios que el día y la hora nadie lo sabe. Gracias a Dios. Pero Jesús lo que está llevándolo a ellos es a que entiendan que esa pregunta que ellos están haciendo, aunque Él podía darle la respuesta, porque usted y yo sabemos que el Señor tiene un reino prometido para su pueblo. Ese es otro tema. Ahora, el Señor le está diciendo aquí no es tiempo de saber esas cosas. No es el tiempo de Dios para esto. Y además, ya Él le había hablado del reino de Dios muchas veces, como dice el texto, anteriormente. Y todavía así le insistían, restaurarás el reino. O sea, porque déjeme decirle que eso que Jesús responde es la conclusión a lo que el texto anterior dice, que Él habló durante ese tiempo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Por entonces ahora ellos reiteradamente, es lo que pareciera indicar, le están preguntando que si iba a restaurar el reino de Israel. Y como Jesús conoce sus corazones, una vez más
Él lo está desviando a ellos para que se concentraran en lo que estaba próximo a llegar. Ellos debían de estar preparados para esto. Y una de las cosas que ellos debían de tomar en cuenta, lo vamos a ver ahora. Entonces, de una manera, no podemos decir directamente que era un boche, porque también no todo lo que el Señor decía necesariamente era un boche como tal, porque recuerden que Jesús le está enseñando. Jesús lo que está es llevándolo a ellos como el buen pastor. Jesús lo que está es redirigiendo ese pensamiento a la realidad que ellos debían de asumir. Miren lo que dice, vamos a ver qué dice el próximo versículo. Vamos a ver. ¿Qué era lo que Jesús quería que ellos hicieran? Versículo 8. El versículo que recitamos, versículo clave. Pero recibiréis poder. O sea, ustedes están pensando en un reino, ¿verdad? Físico, ¿no? Político. Pero yo le estoy hablando de algo más interesante. Ustedes mismos, ustedes, no estamos hablando de restauración, no, ustedes van a recibir ¿qué? Poder. Y usted sabe que hay una diferencia en los términos en griego cuando habla de, que dice que el Padre en su sola potestad. Hay uno que se refiere al poder soberano de Dios y hay otro que es dinamos, que es de dinamita o capacidad, poder. Hay una diferencia ahí porque este poder no es como muchos salen por ahí. La Biblia dice que íbamos a recibir poder y lo primero que piensan es milagro. Lo primero que le llega a la mente a personas cuando escuchan que tenemos poder es poder para muchas cosas, menos lo que el texto enseña aquí. El texto dice aquí, recibiréis poder. Le cambia el sentido cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto habla de capacitación. Esto no habla de cosas de que ahora que no, esto habla de capacitar, porque ellos iban a hacer una obra que necesitaban la ayuda del Espíritu Santo, quien los iba a guiar a toda verdad, quien iba a tomar lo de Jesucristo, o sea, no era de su cuenta, no era, ustedes van a recibir poder y hagan lo que a ustedes les parezca, no, ustedes van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser la tarea principal? Poder. Entonces, pero ese poder, ¿para qué iba a ser? El Señor los iba a capacitar a ellos a través del Espíritu Santo para poder dar testimonio de todas esas cosas que Jesús le enseñó, de todas esas cosas que Jesús les instruyó. No era que ellos iban a estar, no, ellos iban a ser investidos de poder en el sentido de ser capacitados por Dios, el Espíritu Santo, para llevar a cabo todas esas cosas que usted y yo ya hemos considerado. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, que como dije al principio, esto es el desarrollo que estaremos viendo durante el libro, cómo el Evangelio se desarrolla. Y de hecho, algunos entienden, como dije al principio, que entre Lucas y Hechos, si son, diríamos, un libro en 2 tomos, 1 y 2, como algunos lo ven, pudiéramos decir el origen y el desarrollo del cristianismo. Recuerden lo que él dice, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y aquí entonces vemos la continuación. Préstale el micrófono, por favor, Gerardo. Sí, lo prometo. Sinóptico, sí. ¿Se oye el micrófono o no? ¿No se oye? Ahora sí, ahora sí. Ok. Entonces, al ser organizado así, con los sinópticos,
que ya quizá algunos saben lo que son eso, Mateo, Marcos y Lucas, es por eso que no hay una continuidad con Hechos y se pone Juan después, porque es el otro evangelio. Pero verdaderamente es una continuación del libro de Lucas. O sea que quizá uno lo ve así, pero en verdad es un solo tomo. Otra cosa que iba a decir es de la importancia de eso que usted está diciendo. Qué importante el libro de los Hechos, porque posiblemente sin el libro de los Hechos uno no hubiera sabido quién era Pablo. ¿Y quién es Pablo? ¿Quién es este Pablo? ¿Cómo surgió? Sí. ¿Cómo esta iglesia de Tesalonicense, cómo es eso? Efesios. Entonces es importante saber esa parte del libro de los Hechos, es importante por eso, el desarrollo y cómo llegó el evangelio hasta Roma y hasta Europa y demás. Sí. Así, y algo que mencionaste con respecto al orden de los libros, recuerden que los libros que nosotros tenemos, el orden que tenemos es por forma literaria, así que están ordenados los libros en muchos de los casos, especialmente el Antiguo Testamento. En el Nuevo, los evangelios, ahí están todos, las cartas, inclusive usted ve primera y segunda de Timoteo ahí, no se escribieron en la misma fecha. Inclusive los evangelios no tienen la misma fecha cada uno. Hay variaciones en eso quizá un día lo podemos detallar un poquito más específico. Algunos ven Tesalonicenses como los primeros libros que se hayan escrito en el Nuevo Testamento, otros ven Gálatas y así sucesivamente, que no necesariamente haya sido Mateo, como empezamos con el Nuevo Testamento. Entonces hay diferentes posturas con respecto al orden, pero sí bien cabe, o sea, la frase que nos ayuda a ver esa parte de la continuación es cuando dice comenzó a hacer y enseñar, lo que da por sentado de que la obra que continúa, o sea, la obra que se va a presentar a continuación, tiene que ver con la continuación de esa parte. Sí. Estaban muy cerca ahí. Lo vamos a ver en el mapa. Pero ya. La región de Galilea abarcaba toda esa zona. Eran como municipios Sí, de sí. Jerusalén. Nosotros vamos, inclusive, hoy no nos va a dar tiempo, claro está, pero en una de las partes vamos a presentar el mapa para que estemos un poquito ubicados de manera geográfica y entendamos cuáles fueron los movimientos que dieron. Realmente entre Jerusalén, Judea y Samaria estaban, diríamos, más cerca. Por eso usted va a entender más adelante, cuando hablemos de los viajes misioneros de Pablo, hasta dónde se expandió el evangelio, el cristianismo. Pero bueno, ese es el bosquejo natural del libro. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, que el libro llega hasta Roma. Ahora aquí, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cómo se llama eso? Porque el texto no utiliza la expresión que mencioné hace un momento. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. En doctrina eso se le llama ascensión. Esto es interesante porque ustedes saben que la iglesia tradicional establece que María ascendió a los cielos. ¿Usted sabía eso? ¿Oh sí? El catolicismo se contempla eso, asunción al cielo. Hay muchas teorías sobre esto, pero realmente nuestro Señor, en el Antiguo Testamento se mencionan personajes, ¿verdad? Que el Señor se lo llevó. ¿Quiénes fueron? Enoc, Elías, el torbellino. ¿Quién más? Moisés, el Señor lo desapareció, su cuerpo, gracias a Dios. Hay muchos casos que vemos acá, pero en el caso del Señor Jesús, diga Edward. Yo quería dar un detalle de lo de la promesa. Ok. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, cuando le da la gran comisión, es un detalle, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le había visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Haciendo referencia a Hechos 1:8. Y el detalle en este caso es el versículo 14, donde dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, dando el detalle de que la promesa de todas estas cosas, él le habló directamente a los discípulos, a los 11. Correcto, correcto, sí. Muy bien. Eso es un punto muy importante porque al final de este capítulo vamos a ver qué sucedió. Seguimos leyendo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Aquí nosotros estamos viendo algo interesante porque no fue lo que estamos viendo con la ascensión no fue una desaparición, como pasó en Lucas, en uno de los capítulos donde dice que Jesús se desapareció, porque fueron apariciones, ¿verdad?, que él tuvo. Pero en este caso de la ascensión, no fue algo que se dio de que, mira, se fue. Fue algo que ellos pudieron contemplarlo, lo vieron. Por eso fíjense el tono en el que Lucas lo presenta. Dice: fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, es como cuando tú dices, se quedaron ahí pegados, a veces se regresa o se devuelve o no. Se quedaron ellos atónitos, ¿verdad? Porque tampoco debía ser algo simple. O sea, usted ver a su maestro, murió en la cruz, resucita, está con nosotros, nos dice, y ahora para el colmo, mira cómo, pero mira cómo se va. Eso debió ser algo impactante en la vida de ellos. Y qué bueno que el Señor permitió que ellos presenciaran eso, porque eso sería prácticamente lo que el Señor luego al final le dice a través de estos ángeles. Miren lo que le dice. Vinieron, dice que habían 2 varones con vestiduras blancas. ¿A qué le recuerda a estos 2 varones con vestiduras blancas? Si usted recuerda Lucas, Juan también en capítulo 20, 12 al 13, habla de estos 2. Inclusive en el caso de Marcos 16:5, dice que menciona como un joven. De manera que algunos entienden que posiblemente sean estos mismos que estaban allí, que fueron donde estaban los discípulos, mirando a Jesús ascender a los cielos. Los cuales también le dijeron: varones galileos. ¿Por qué varones galileos? ¿Por qué galileos? Porque eran oriundos de Galilea. ¿Por qué Petro Macorizano? Porque son de San Pedro de Macorís. Eso no tiene mucha ciencia. Ahora bien, no dice, cuando estaba Judas, no se puede decir que todos eran galileos. Recuerden que Judas era de Iscariot, no era de Galilea. Por eso se le llamaba Judas Iscariote. El único que no era galileo era él. Ahora sí, a los 11 que estaban allí, que eran oriundos de Galilea, les dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿No sería como una pregunta hasta extraña? Porque ellos estaban mirando que el Señor ascendió a los cielos. ¿O ellos no sabían? No, es una pregunta retórica. Porque es lo que está buscando. Miren lo que dice aquí: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso es tremendo, porque si usted analiza bien este punto y espera la venida del Señor y se pone en el lugar de los discípulos que estaban contemplando, que así mismo volverá el Señor. Así como se fue, así volverá. Hermano Ramón Pérez.
Recuerden que esto se queda grabado y esto se sirve a los hermanos que no han podido venir. ¿Sí, dígalo? Los discípulos lo vieron en aquel momento, una persona que estaba junto con ellos, y de repente lo ven subir hacia el cielo. Cualquiera humanamente se sorprende. Exacto, Gracias a Dios así que es. aparecieron estos dos varones, y entonces le dijeron que así mismo como había subido, así mismo también iba a volver otra vez, tal como el Señor lo prometió. Perplejos. Muy bien. Entonces, hermanos, a raíz de la respuesta de los ángeles, cuando dice que este mismo Jesús que había sido tomado, así vendrá a vosotros, como se fue, así volverá. Esto nos da a nosotros varios aspectos de la promesa del Señor, ¿verdad? Número uno, será personal. ¿Qué dice? Este mismo Jesús, o sea, visible, como le habéis visto. Dice que será acompañado, dice, de nube, porque ¿qué lo recibió? La nube. ¿Cómo qué dice el texto cuando Él venga? Él viene como. O sea, lo que sucedió allí en la ascensión de Jesús al cielo nos deja a nosotros ver cómo será la venida del Señor. Será segura, porque ¿qué dice? Así vendrá. Hay varios aspectos allí que se mencionan de la segunda venida del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén, que esto es el punto importante aquí. Porque recuerden que hasta ese momento los discípulos que habían estado desconcertados, al principio, antes de que Jesús muriera, ellos estaban tristes, recuerden. Ellos pasaron varios procesos emocionales, humanamente hablando. Porque Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Ellos estaban tristes. Luego se creían más confiados. Dice Pedro, aunque todos se escandalicen, yo no. Fallaron. Y luego que Jesús muere en ese trayecto, todos dispersos. Vamos otra vez a lo que hacíamos, mi gente. Ya ustedes saben, esto fue un fracaso total. Jesús viene, vuelve otra vez con ellos. Mis hijos, no se queden en Jerusalén. Le habla del reino. Señor, pero tú vas a restaurar el reino de Israel. No toca a ustedes, tranquilo, miren, manténganse aquí. Manténganse allí, no se vayan de Jerusalén. Y qué bueno que luego de esa experiencia que ellos tienen con el Señor, dice el texto que en obediencia, entonces volvieron a Jerusalén, en respuesta. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El monte de los olivos. Algunos dan algunos datos, diríamos, en cuanto a la posible distancia, quizá poco más de 1 kilómetro, podía quedarle el lugar donde ellos se encontraron. Y es bueno ver ahora una actitud diferente en los discípulos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ellos tuvieron muchas situaciones, inclusive hasta te estaban debatiendo de quién era qué, el mayor entre ellos. Ellos tenían sus asuntos, pero ahora ellos debían de estar juntos, unánimes, esperando la promesa. Ya ellos tenían que aquí separar esa cosa de muchachos y esa cosa de que ahora ellos tenían demasiadas pruebas. El Señor habló con ellos de muchas formas, le mostró a ellos, y miren aquí el resultado. Ellos entonces vuelven a Jerusalén, se quedan como el Señor le dice, el cual está cerca allí de Jerusalén, el monte de los olivos, a 1 kilómetro y algo, y entrados subieron al aposento alto. El templo era el aposento alto, hermano. O sea, el templo de Jerusalén, porque estaban en Jerusalén, era el aposento alto. ¿Cree usted que estaba en el aposento alto? Es bueno saberlo. Si el aposento alto era el templo o era otro lugar. Dice el texto allí. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro
y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Feo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Entonces el aposento alto, ¿qué era? ¿Un templo o una casa particular? ¿O un lugar privado? ¿Qué era eso? El aposento alto. Era un lugar privado. Exacto, era una casa particular que se menciona en varios textos que el tiempo no nos va a dar. Lucas 24:33, Juan 20:19. Era un lugar específico. No era el templo, porque el templo no se prestaba para eso, para lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ese lugar que ellos habían apartado en Jerusalén era el lugar que se convirtió en el epicentro, diríamos, de ese momento. Ahora, qué bueno que ellos apartaron un lugar, porque lo que ellos van a hacer, dice allí, todos estos perseveraron como en ese lugar, unánimes en oración, a diferencia de esto que yo, Señor, cuando tú estés allí, yo quiero estar allí, tú aquí, mire que quién será el mayor, y todos esos problemas que tenían los discípulos. Qué bueno que aquí en Hechos lo vemos diferente. Lo vemos a ellos ahora perseverando unánimes en oración y ruego, pero no estaban ellos solos. Dice allí, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Pregunto varias cosas. Cuando dice allí, con las mujeres, ¿cuáles mujeres? En Lucas 8, 1 al 3, menciona cuáles eran esas mujeres que servían a Jesús. En Lucas 8, no lo vamos a leer, pero le estoy dando el texto para que lo tengan. Por ahí se mencionan varias mujeres que posiblemente estaban allí, porque algunos entienden que quizás se refiere a las esposas de los que estaban allí, pero realmente no tenemos esa constancia. Lo que sí tenemos constancia, inclusive, que las primeras que vieron a Jesús en la resurrección fueron mujeres. Y lo más natural es que esas mujeres que servían a Jesús estuvieran ahí con ellos, entre las cuales estaba, como usted mencionó, María Magdalena, Juana, Susana y muchas, dice, y muchas, otras muchas que le servían de sus bienes. Había muchas mujeres que servían a Jesús. Habían esas mujeres. Y aquí hay una distinción especial. Dice, y con María, porque María era parte de las mujeres. Él podía resumir y decir, y estaban todas las mujeres ahí. Por él dice, con las mujeres, y aquí hay una distinción, y con María, la madre de Jesús. Eso tenía una implicación importante, porque se le está distinguiendo. De hecho, eso era un gozo, una bendición, que la madre del Señor estuviera ahí. Ahora, esto no implica que ahí se le está dando un grado superior, en el sentido de todas las mujeres, o en el sentido, no. Aquí se está reconociendo que la madre de Jesús, no la madre de Dios, que es un término equivocado, estaba ahí. ¿Pero para qué? Ella estaba sirviendo también, reverentemente. Ella era parte de ese grupo. Ella no era una entidad, una divinidad dentro de los que estaban ahí. Era un ser humano igual que usted y yo, pero que Dios le dio la gracia, la maravilla que cualquier judía quería tener. Diga, hermano Ramón. Sí, es importante notar que ahí se ve que había mujeres que no solo les servían, sino que también utilizaban sus bienes también para invertirlo en la obra del Señor, en el servicio del Señor. Amén, sí, exactamente. Que eran parte de la obra, el ministerio terrenal de Jesús. Perfecto. Entonces, dice que estaban con oración, ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Hermanos de quién? Los hermanos de los apóstoles, los hermanos de las mujeres, los hermanos de María, ¿de cuáles hermanos? De Jesús. Y entonces, ¿por qué no dice el texto, después que dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hijos? No hubiese parecido como más lógico, ¿verdad? Que dijera, y con sus hijos, la madre de Jesús y con sus hijos. En realidad, hermanos, el texto aquí, ¿cómo fue? Sí, entonces la conexión está, ahí está el detalle.
Cuando dice la madre de Jesús, ¿y con los hermanos de quién? De Jesús, que son los hijos de María. Lo que pasa es, hermanos, hay algo interesante aquí. Ustedes saben también que el catolicismo, esos hermanos que se mencionan allí, son parientes. Cada vez que ellos ven el término hermanos en el Nuevo Testamento, que los hermanos son parientes. Pero para nosotros no, porque la Biblia dice que no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Y en Mateo, capítulo 13, por los versículos 55 por ahí en adelante, se habla de los nombres. Se habla de José, ¿verdad? Se habla de Simón, se habla de Judas, se habla de Jacobo y sus hermanas. Ahora bien, ¿por qué? Porque ustedes saben que en Juan capítulo 7 y en otros textos se presenta que los hermanos de Jesús ni aún creían en él. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz, no se ve la presencia de sus hermanos ahí. Se ve, según lo que dice el texto, María, su madre, porque José se entiende que había muerto, y Juan, el discípulo amado que se entiende que era primo de Jesús. ¿Qué le dice? Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí. Esa era como delegándole a Juan el cuidado de su madre. Por eso hay muchas tradiciones que entienden que como Juan aparentemente murió en Éfeso, de edad avanzada, creen que María murió por ahí y que él estuvo con... Pues recuerden que son hipótesis, no lo podemos dar todo por sentado. Entonces esos hermanos, nosotros entendemos que recuerden que como dice el texto, él se apareció durante 40 días a 500 hermanos a la vez, por en 1 Corintios capítulo 15 habla de Jacobo, el cual, como hemos hablado en otras ocasiones, entendemos que puede referirse a Jacobo, al hermano de Jesús, el escritor de la carta de Santiago, que es el mismo nombre, uno en griego el nombre y otro en hebreo, Jacobo, Santiago, es la misma persona, solo se utilizaba hijo de tal para distinguirlo, hijo de Alfeo, hijo del Albonito, como dice alguien, porque por si dice Alfeo. Pero bueno, el caso es que estos hermanos de Jesús posiblemente se refieran a Jacobo y al que escribió la carta de Santiago, que llegó a ser obispo en Jerusalén, lo vamos a ver más adelante, y aquel Judas que escribió la carta. Eso está en desarrollo en la medida que estemos tratando este texto. Entonces, eso es una posible alusión a estos hermanos. Aquí dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Otro problema aquí, ¿de cuáles hermanos? ¿Los hermanos que él acaba de mencionar o los hermanos que estaban congregados? Porque fíjate que él termina ahí con sus hermanos y aquellos días ahora se levantó en medio de los hermanos. ¿Eran? Y entonces esos hermanos, entre paréntesis, y los reunidos eran como ¿cuánto? Como 120 en número. Y dijo, la pregunta sería, ¿eran solo un total de 120 o podían haber más los que podían estar ahí? Ahora, lo que sí establece es que en ese aposento alto quizá era la capacidad para las personas que estaban ahí. 120 que estaban reunidos. El número como, cada vez que usted ve que dice como 120, Él no tenía una cantidad específica, él dijo más o menos, como que yo diga, bueno, en la iglesia hubieron ciento y pico de personas, pero él no tuvo un número preciso. él está diciendo como 120 en número. Sí. Exacto, no te está dando la cifra exacta, lo que te está dando indicar que de ese número en adelante podían haber más o menos. Vamos a ver qué dice Ramón. Pasa que hay que tener en cuenta el estilo del escritor. Él está haciendo una narración, o sea, es un asunto histórico. Y entonces él, como investigó, él está hablando en relación a lo que él escuchó, de forma que él preguntó más o menos cuánto habían, y ahí él tira un estimado. Ok. Entonces, hermanos, aquí vamos a ir arribando para concluir por el tiempo.
En esa multitud que estaba congregada, los famosos 120 del aposento alto, varones hermanos. Él está diciendo varones hermanos. Pero recuerden que en el aposento alto habían, ¿quiénes estaban ahí reunidos? Había mujeres, la María, la Madre de Jesús, sus hermanos, y ahora está diciendo varones hermanos. ¿Qué pasó ahí? ¿A quién está hablando? A un grupo, pero dice que había como 120 en número ahí. Dice el texto que había como 120 en número. Ajá. Ok. Bien. Aquí, recuerden, tampoco debemos de tener esa dificultad de que si había mujeres, que si habían hombres, porque recuerden que él está ante una asamblea, ¿verdad? Y él está hablando en sentido general, donde dice, varones hermanos, era necesario. Aquí hay algo que nosotros tenemos que pensar un poquito. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Como Pedro, porque hasta el momento las conversaciones, por lo menos lo que revelan los evangelios, nosotros no vemos a Jesús revelando de que ese salmo, que usted me imagino que lo ha leído, ese salmo que se hace referencia a Judas, cumplimiento profético, vemos cómo fácilmente Pedro lo menciona aquí. Él dice que era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo antes habló por boca de David acerca de Judas. Si él no lo menciona ahí, o sea, ese cumplimiento profético, quizás ese salmo que se lee, el 69, me parece, quizás ese salmo no se hubiese entendido tal y como es. Quizás se le aplicara a otra gente que traicionó a otra, pero aquí directamente está diciendo que ese salmista, porque recuerden que los salmos mesiánicos tienen alusiones al Mesías. Usted se lee, por ejemplo, el 69, 25, el 109, 8, que hablan un poquito de esto. Ahora, habla del cumplimiento de lo que pasó en Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Usted sabe que hay una doctrina de la presciencia selectiva que establece de que era cualquier persona en particular, podía ser un Judas o un Josefo o cualquiera, el que le cayera el asunto, ese iba a ser. Pero también pone muy cuesta arriba la omnisciencia de Dios por un lado. Pone cuesta arriba los designios de Dios, porque Dios tira la bola y al que le cayó, ay, no era ese el que yo quería. No, nosotros creemos que Dios es soberano, independientemente de. Por eso cuando el profeta Abías de Reyes, quizá unos casi 400 años antes de que naciera Josías, dijo su nombre. Hay muchas formas de mostrar que Dios es capaz de conocer mucho antes y saber. Pero ese es un tema profundo, hermano. Así que paciencia, que por ahí llegamos. Él habla y él hace un resumen. Dice, era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo murió Judas? Sería una pregunta interesante, porque él está dando un resumen de lo que pasó con Judas y no dice aquí que se ahorcó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Vamos a resumirlo porque, vamos a ver, Chris Neri, díganos algo sobre eso. Lo que hizo fue que se resbaló. Ok, entonces quiere decir que cuando Marcos y Lucas dicen que se ahorcó, no se ahorcó. Vamos a ver, hermano. Es interesante
Ahí está hablando del micrófono, que necesitamos escuchar esas respuestas de cada uno de ustedes. Miren, recuerden que los evangelios dicen cómo murió. Lucas acá, en Hechos, está dando el resultado de su iniquidad, de su maldad. Él no está haciendo un detalle de todo. Él lo que está hablando al final, cómo terminó Judas después de haber traicionado a Jesús, porque se ve muy bonito decir se ahorcó y ya. Pero él está poniendo una parte que no se destaca del otro lado. Porque recuerden que él está escribiendo y quiere que Teófilo entienda qué fue lo que pasó. Y Teófilo, ese hombre, se reventó, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea que realmente lo que pasó con Judas fue algo horrendo, horrible, solamente de pensarlo. Hay todas esas posibilidades que mencionaron, ¿verdad? Sí, está ahorcado. Bueno, está interesante esto. Vamos a ponerlo de tarea eso. Porque yo sé que el tiempo no nos, yo sé que el tiempo, miren, yo sé que el tiempo no nos va a dar. Porque queremos terminar por lo menos parte del capítulo 1. Ahora, lo que le quiero dejar dicho es, bueno, no voy a dar la conclusión, ¿no?, de eso. Se complementan. Recuerden que no puede haber contradicción en las escrituras, ¿eh? Se complementa. Entonces hay que ver cómo fue el complemento de lo que dice Lucas con lo que dice Hechos. Pero ninguna de las dos se puede desestimar, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Correcto. Recuerden que Lucas no fue de los discípulos, no fue apóstol. Recuerden que ese patrón nosotros lo vamos a ver en muchas partes de los evangelios. Por ejemplo, hay uno que menciona que había un ángel y otro dice que habían dos. Uno dice que fue un poquito más para allá, otro dice que fue un poquito más para acá. Entonces, al final, vamos a hacer ese ejercicio, ¿verdad?, de investigar esa parte para no inmediatamente adelantarnos, pero es bueno, de eso se trata, Hechos, que podamos investigar. Finalmente, vamos arribando a lo que quiero concluir con esta parte hoy. Van a investigar sobre realmente la muerte de Judas. Aquí hay algo que también refleja quizás el origen del mismo Lucas. Lo primero, que el campo que dice que se compró con el dinero de su iniquidad, como de lo que él está presentando, dice allí, vamos a leerlo: fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Por qué dice en su propia lengua? Recuérdate, el autor está diciendo en su propia lengua, está diciendo que su lengua no era de donde se deriva el término. Por eso muchos entienden que él no era judío, Lucas. Y podemos también luego hablar un poquito sobre la biografía de Lucas. Entonces, lo que está planteando Pedro en este discurso fue el resultado de la iniquidad de Judas, y que era necesario, como dice ahora el versículo 21, luego de lo que sucedió, era necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, yo quiero ahora crear otra pregunta, pero retórica, porque no podemos dejar tanta tarea, ¿eh? Cuando Jesús le da instrucciones a ellos y les da mandamientos y les dice, mira, hagan esto, hagan lo otro, quédense en Jerusalén, ¿por qué Jesús no le dice en ese momento, y escojan uno más para que completen los 12? Jesús no le dice eso a ellos, y eso era importante. Sino que ahora es Pedro que se para y dice, Señor, es necesario que busquemos uno más. Pero Jesús nunca le dijo eso, según lo que leímos atrás, ¿verdad? Según las instrucciones,
Pero obviamente no se nos vayamos más lejos. Él está hablando del cumplimiento de una profecía mesiánica. Y cuando él está citando a Judas, él dice, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella y tome otro su. Entonces no está tomando una parte de la profecía, sino que en base a eso, tomando eso que él acaba de decir, entonces que él dice es necesario para el cumplimiento de esto, que tome otro su oficio. Es necesario ahora que de estos requisitos para ser apóstol, inmediatamente, y con eso finalizamos. ¿Qué requisito debe tener una persona para ser apóstol? O en ese entonces, y que no lo cumple ninguno de los que dicen ser apóstoles hoy día. Número 1, que de estos hombres, no hay apóstoles, es uno, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, haber estado juntos con quienes, con los discípulos, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, su ministerio terrenal, ¿verdad? ¿Ok? Comenzando desde el bautismo de Juan. Algunos dicen que quizá viendo a Juan bautizando o cuando Juan bautizó a Jesús, pero haber por lo menos ser testigo de eso. Hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, haber visto a Jesús ascender. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. No escogieron dos, no buscaron, era uno porque era en sustitución de Judas. Pero me parece interesante que reconozcamos esta palabra, ser testigo de su, porque Jesús dice, me seréis ¿qué? Testigo, y se quedó ahí, en Judea, Samaria, bien, pero aquí le está diciendo, ser testigo de su resurrección. Complete esa parte para que usted vea que no es poder para capacidad de Dios a través del Espíritu Santo para poder testificar de su resurrección. Aquí está. Y finalmente, hermanos, dice allí que señalaron a dos. O sea, dentro de esos requisitos que se plantearon, señalaron a dos. No dice que los dos se pararon, aquí estamos, heme aquí, envíame a mí, sino que señalaron a dos. Bueno, nosotros entendemos que lo que reúne, porque él se está dirigiendo a varones hermanos, y ahí le dice todo lo que le dice. Entonces, aquí ellos presentan, en base a los requisitos, a estas personas. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Déjeme decirle que la primera vez en mi vida que leí este texto, yo dije, este es el que merece ser del apóstol, porque hasta más detalles se da. Dice, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Oye, pero era justo. Y yo hasta me sentí mal cuando eligieron a Matías, que nada más dice que era Matías. Pero, para que ustedes vean. Pero realmente no fue él. Dice allí, y a Matías, lo único que se dice, Matías. Obviamente, posiblemente era conocido, que no había que dar tantos detalles de él. Cuando eso sucede, que solamente mencionan el nombre, era alguien que ellos conocían muy bien. Que no había que decir hijo de tal, o fulano, o venía de tal. Y orando, dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hasta ahí todo va bien. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Una vez más, el reemplazo de Judas. Le oran a Dios que decida. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Se completaron los 12. Finalizo diciendo, echar suerte. Nosotros echamos suerte hoy para elegir a una persona para un oficio. ¿Por qué no echamos suerte? ¿Recuerdan lo que habíamos dicho la semana pasada? El libro de los Hechos es un libro en transición, ¿verdad? Y una de las labores que tenían los apóstoles es preparar la fe dada a los santos, lo que Pablo plasma, la doctrina de los apóstoles, todo lo que tenemos. Hasta ese momento todavía era legítimo eso, lo que ellos hacían. Y Dios lo dirigió. En el Antiguo Testamento hay muchísimos ejemplos de manera en que se echaron suerte para escoger
para distribuir la tierra de Canaán, por ejemplo, fue por sorteo. Muchísimos casos de echar suelto, inclusive el Urín y Tumín se entendía que era una respuesta sí o no de parte de Dios. O sea, ellos hacían regularmente la pregunta, vamos a pelear contra este pueblo, y según se veían las piedrecitas, según algunos intérpretes, entonces ahí está. Pero era un método que variaba según la cultura, y todavía hoy día hay otros métodos también que se usan para echar suelta. Algunos desplegaban parte de franelas, otros piedras y diferentes elementos u objetos que usaban para echar suerte. Si usted quiere, por ejemplo, ver en la Biblia, vamos a decir con más detalle un poco sobre eso, ahí está en 1 de Crónicas capítulo 24 al 26, da detalles también de ejemplos de cómo se echaba suerte. Por ahí hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que le quiero dejar dicho es, hermanos, simplemente para finalizar lo siguiente. Aquí fue la única vez que vemos a los apóstoles haciendo esto. Cuando muere Jacob en el capítulo 12, no buscan un sustituto. Y así sucesivamente. De manera que el ministerio de apostolado, o de apóstol, concluyó con ellos, y lo vamos a ver más adelante. Así que, hermanos, les invito a que repasemos esto. Anote siempre sus preguntas, sus comentarios. Recuerde la tareita que hicimos. Sigan leyendo Hechos, y si Dios lo permite, entonces la semana que viene será un plato bien interesante. Crisneri. Ok. Bueno, por el texto que leímos. Recuerda que cuando él dice, o sea, citando el Salmo, sea desierta su habitación y no haya otro que ocupe su oficio. Esa expresión, otro que ocupe su oficio, es la parte donde él cumple eso, y por eso él dice, es necesario. O sea que, humanamente hablando, nosotros pudiéramos decir que Pedro actuó de manera precipitada. Pero recuerden que Dios le había dado una promesa. Las 12 tribus que se iban a sentar en los 12 tronos, y todos esos 12 que ustedes ven, o sea, había una promesa que Dios le había hecho al número 12. Lo podemos detallar quizás con más tiempo la semana que viene. Pero entonces, recuerdan que antes de que Pedro hiciera eso, él cita una profecía. Y esa profecía no se circunscribe solamente a la muerte de Judas o la traición de Judas, sino que se completa cuando dice, y tome otro su oficio. De manera que cuando Pedro actúa así y dice que es necesario, eso es, esa expresión es necesario, es en virtud del cumplimiento de esa parte de la profecía. Eso es lo que sucede. Ahora, lo que sucede, por ejemplo, con la parte, vamos a decir, de echar suerte, ya ahí, vamos a decir, es un método que nosotros obviamente ya lo descartamos, porque no se repite jamás, ni tampoco se repite la elección de otro apóstol. Ahora, Pedro actuó en virtud del cumplimiento de la profecía. Tenía que, si la profecía decía que Judas iba a su lugar y que sea desierta su habitación, pero la profecía decía que tenía que haber otro que ocupara su oficio. Por eso nunca vemos, ni siquiera en la Biblia, que Dios, que podía hacerlo, ¿verdad?, le reprochara a Pedro eso que hiciera. Porque él habló, o sea, nosotros entendemos que lo que Pedro hizo fue dirigido por el Señor, fue dirigido por el Espíritu Santo, y se ve a lo largo de la historia el respaldo de la obra de Dios a Pedro, cuando luego de ahí en Hechos 2 predica y más de 3,000 personas. O sea, eso habla de que lo que Pedro hizo no fue simplemente porque él lo quiso hacer, sino porque él sabía que ahí se cumplía o se completaba dicha profecía. Esa es la razón principal de por qué Pedro hace eso. Así que, hermanos, nos ponemos de pie en oración, seguimos leyendo, sigan anotando sus preguntas y miren a ver cómo se murió Judas. Si se ahorcó, si se quiso ahorcar o si se reventó, vamos a ver.
Oremos, oremos, hermanos. Señor amado, gracias te damos por este tiempo especial, maravilloso, que como iglesia tomamos para aprender más de ti, aprender más de tu palabra. Te pedimos perdón porque muchas veces leemos tu palabra, pero no tenemos el ferviente deseo de seguir indagando, aprendiendo, y nos quedamos simplemente en algo que leemos a nuestra manera. Perdónanos, ayúdanos, Señor, a entrar a tu palabra cada día con un corazón sincero. Tu Espíritu Santo nos guía y podamos seguir aprendiendo cada vez más de tu palabra. Bendice tu iglesia, gracias por cada hermano aquí presente, como a los que están desde sus hogares. Ahora llévanos en paz y en comunión contigo a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.